Hola, muy buenas. Hoy hablaremos sobre funciones exponenciales y logarítmicas. Comenzando por logaritmos, deberíamos definir qué son y cuáles son sus aplicaciones. Como vemos en la imagen a mi lado, el logaritmo de un número a en una base b sería el exponente el que debemos elevar esa base b para obtener el número a. Para dar un ejemplo numérico, podemos ver el caso de logaritmo de 8 en base 2, cuyo resultado sería x. Si tomamos el 2 y lo elevamos a esa x, el resultado debería ser 8. Hay ciertas condiciones que debemos tener bastante claras a la hora de resolver estos ejercicios. La primera de ellas es que la base b debe ser siempre un número distinto a 1. ¿Por qué se da esto? Esto es debido a que el número 1 elevado a cualquier exponente seguiría siendo 1, por lo cual no nos serviría para nada. Las siguientes dos condiciones serían que a y b deben ser mayores que 0, es decir, números positivos. Esto está dado porque cualquier número positivo elevado a cualquier otra potencia nos dará un número positivo. En el caso de que se cumplan todas las condiciones de existencia anteriormente mencionadas, podremos tomar en cuenta todas estas propiedades, las cuales pasaremos a explicar en detalle una por una. Número 1. Logaritmo en base a de a es igual a 1. Claramente, si tenemos un número elevado a la potencia 1, el resultado será el número anterior. Número 2. Logaritmo en base b de 1 es igual a 0. Si nosotros elevamos cualquier número a la 0, el resultado siempre será 1. Número 3. En el caso de que nuestro logaritmo contenga una base elevada a una potencia, en este caso k, podríamos reexpresarlo como el logaritmo en base b de a por 1 sobre k, siempre y cuando k sea distinto de 0. En este caso, por ejemplo, tenemos un logaritmo de una base 2 a la 2 de 16, lo cual podría reescribirse como un logaritmo en base 2 de 16 por 1 medio, lo cual nos daría un resultado de 2. Número 4. En el caso de que tengamos un logaritmo de base b de a por c, sería lo mismo que un logaritmo de base b de a más un logaritmo de base b de c. Como ejemplo, logaritmo en base 2 de 4 por 2 sería igual a logaritmo en base 2 de 4 más logaritmo en base 2 de 2, cuyo resultado, por si se lo preguntan, es 3. Número 5. Un logaritmo de base b de a sobre c sería igual a un logaritmo de base b de a menos el logaritmo de base b de c. Nuevamente, un logaritmo en base 2 de 6 sobre 3 sería igual al logaritmo en base 2 de 6 menos, en este caso, logaritmo 3 en base 2. Lo cual nos daría un resultado de 1. Número 6. En el caso de tener un logaritmo de base b de un número, en este caso a una potencia k, podríamos reescribirlo como el logaritmo de base b de a por dicha k. Veámoslo con un ejemplo. Logaritmo en base 2 de 4 a la 6 sería lo mismo que un logaritmo en base 2 de 4 por 6, lo cual resulta en 12. Número 7. Un logaritmo en base b de raíz a la m de un número a la n sería igual al logaritmo en base b de a por n sobre m. Sustituyámoslo con números para visualizarlo mejor. Logaritmo en base 2 de raíz cúbica de 3 a la 6
sería igual al logaritmo en base 2 de 3 por 6 sobre 3, cuyo resultado, si se lo preguntan, sería igual a 3,17. Por último, como octava propiedad, tenemos que un logaritmo de base b de a sería igual al logaritmo en base c de a sobre logaritmo en base c de b. Esto nos sería útil para cambiar la base del logaritmo a un número a nuestra elección. Imaginemos el caso en el que tenemos un logaritmo de 14 en una base 23 y necesitamos cambiar esa base a un número, por ejemplo, 13. Eso lo podríamos hacer escribiendo logaritmo de 14 en base 13 sobre logaritmo de 23 en base 13. Una vez terminado con logaritmo, pasaremos a explicar las propiedades de las ecuaciones exponenciales. La primera de ellas nos dice que a a la n por a a la p sería igual que a la n más p. La segunda diría que a la n dividido a la p sería igual a la n menos p. Como tercera propiedad tenemos que a la n a la p sería igual a la n por p. Cuarta propiedad diría que a la n por b a la n sería igual a por b a la n. Número 5 tendríamos que a la n dividido b a la n sería igual a dividido b a la n. Como sexta propiedad tendríamos que a elevado a una potencia m sobre n sería igual a raíz n de a elevado a m. Y por último tendríamos que a elevado a la p sería igual a 1 sobre a elevado a la menos p, lo cual sería igual a 1 sobre a elevado a la menos p. ¡Listo! Ahora que sabemos todas las propiedades de las ecuaciones exponenciales, solo falta explicar las funciones exponenciales. Así que, ¡vamos a ello! Aquí pueden presentarse dos situaciones. La primera es que la gráfica sea creciente, como se muestra en el caso de la línea verde, y la segunda, que la gráfica sea decreciente, como se ve en el caso de la línea roja. El primer caso se dará siempre que a sea mayor que 1 y el segundo siempre que a sea menor que 1 pero mayor que 0. Considerar siempre que a nunca podrá ser menor que 0 o igual a 1, ya que no estaríamos hablando de una función exponencial. Al agregar un término independiente, toda la gráfica se trasladará hacia arriba o hacia abajo en el eje Y de acuerdo a la variación de dicho término independiente. Es decir, si lo aumentamos se trasladará hacia arriba y si lo disminuimos hacia abajo. Si nos fijamos en cada gráfica, podremos ver que la variación entre punto y punto de la misma es cada vez menor, por lo que hay un cierto número o límite al cual nunca llega. Y ese límite es el que definimos como la asíntota. Esta asíntota, si son atentos, habrán visto que es siempre igual al término independiente. En este caso, menos 1. ¡Genial! Y con esto concluimos toda la explicación. Ahora pasaremos a ver algunos usos dentro de la vida cotidiana de los logaritmos y las ecuaciones exponenciales. Algunas de esas aplicaciones pueden ser en la economía.
pues se aplican tanto como para la oferta como para la demanda, al hacer cualquier tipo de análisis económico. También se utilizan dentro de la estadística, para calcular, por ejemplo, el crecimiento de una población. Fundamentales suelen ser en las campañas publicitarias, donde se toman en cuenta ciertos aspectos estadísticos y se utilizan variedad de cálculos matemáticos, los cuales determinan el éxito o el fracaso de la misma. También se utilizan en la física, como al calcular la trayectoria de una pelota lanzada al aire. Bueno, la forma que toma una cuerda floja sobre la cual se desplaza un equilibrista, etc. Y eso es todo. Chao.